Otro personaje importante que está presente en nuestra ciudad con el Festival Eñe es Zoe Valdés, una escritora cubana que está hace 18 años en el exilio, pero que empezó escribiendo sus primeras obras dentro de la isla. ¿Qué cosas escribió antes de irse de Cuba? Bueno, yo empecé a escribir muy joven, empecé a escribir de manera seria a los 17 años, con un libro que tenía un título muy pretencioso, Respuestas para vivir. A los 17 años son más bien preguntas para vivir. Pero esas respuestas para vivir salen de un poema de Roque Dalton, justamente, que se llama así. Y después una novela, Sangre Azul, una primera novela muy hermética, tan hermética que hoy la leo y yo misma no sé ni de lo que quería escribir. Pero una novela sobre todo sobre el arte, sobre la pintura, sobre la creación. ¿Y cuáles eran esas respuestas para vivir o esas preguntas para vivir? Eran sobre la soledad, sobre la muerte, sobre el arte también, a través de la figura de los surrealistas, de Picasso, de Paul Éluard también, de otros pintores que no tenían que ver con el surrealismo, claro. Sobre la soledad y sobre la muerte a los 17 años, ¿qué le pasaba? Sí, bueno, pero yo creo que como todo poeta hay un momento en que cuando uno comienza, que empieza a hacer todo ese tipo de poses que hacen los poetas para prepararse para ser poeta, ¿no? Y entonces yo creo que la soledad, sobre todo porque yo sí, desde niña era una niña muy sola, era una niña enferma de asma todo el tiempo. Mientras todos estaban jugando, haciendo deporte, pues yo tenía que hacer los deportes diferentes que ayudaran a mi enfermedad. Y después porque la muerte, porque yo tenía mucho miedo. Vivíamos en un barrio muy pobre, en La Habana Vieja, en una casa casi cayéndose, con mi madre, mi abuela y mi tía. Eran 3 mujeres, mi primo y yo, mi primo más chiquito que yo. Entonces yo me daba cuenta que esas 3 mujeres medio locas, que siempre estaban haciendo cosas que las demás madres no hacían y que hacían cosas estrambóticas. Mi abuela era actriz, mi madre era camarera, mi tía trabajaba en una fábrica de talco, pero también pintaba uñas, que eran desordenadas total, que no tenían una especie de orden en esa casa. Pues yo tenía un miedo terrible de que se murieran, porque yo decía, si se mueren, si les pasa algo, ¿qué va a pasar con mi primo y conmigo? Y entonces yo era un poco el hombre de la casa, ¿no? Yo me ocupaba de algunas cosas que yo veía que los padres de los otros niños hacían. Y eso yo creo que me llevó a un nivel de relación anticipada con la muerte, como de presentimiento de la muerte, ¿no? Pero además con ese entorno tenía que ser inevitablemente escritora. Sí, yo creo que yo soy escritora gracias a mi abuela, a mi madre y a mi tía, porque eran 3 personajes de novela todas. Claro, cuando empecé a escribir sobre ellas, pues ya no les gustaba mucho la cosa, ¿no? ¿Cómo cambia su literatura cuando se va al exilio? No cambia, porque ya yo vivía en una especie de exilio, como se ha dicho. O sea, ya yo llegó un momento en Cuba que me encerré. Un exilio interior. Exilio interior, y salía de mi casa solo al trabajo y del trabajo a la casa y observaba solamente. Y después fuera, observaba de manera también, hice cosas dentro de Cuba contestatarias, porque yo estaba en el ambiente del cine cultural, no era un ambiente, no era la disidencia propiamente dicha. Pero se parecía mucho. Se parecía mucho porque todo arte que dentro de una dictadura pues molesta. Todo arte que es verdadero. Las cosas que publicó fuera, tiene usted un libro que se llama La ficción fidel. Es uno de los pocos libros que he escrito directamente sobre el tema. En mis novelas se toca el tema de todo lo que ha sucedido en Cuba en estos 52 años, de la dictadura, de todo lo que ha pasado, pero La ficción fidel es un libro mucho más directo. Es un libro que quizás también le debía a mi madre, porque mi madre siempre estaba... yo pude sacar a mi madre de Cuba con mucha dificultad, pero lo logré, y me decía, ¿pero qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Y yo creo que quizás tratando de explicarme a mí misma, explicar a mi madre también, y nació ese libro, ¿no? Y a través de mi trabajo periodístico. Y tiene La nada cotidiana y El todo cotidiano. Sí. La nada cotidiana fue el libro que escribí dentro de Cuba, y que fue el libro que me da a conocer internacionalmente, mundialmente, ¿no? El todo cotidiano lo escribí muchos años después, porque había un personaje en La nada cotidiana que es justamente el de Laída, que es mi madre, inspirado en mi madre. No es exactamente
una novela sobre mi madre. Entonces ese personaje yo quise rescatarlo porque se me quedaron cosas sin decir y se me quedó el personaje muy rezagado desde el punto de vista del desarrollo en la nada cotidiana. Y empezó por ahí, empezó por la Ida, ese personaje tan expresivo, tan generoso, tan abundante. Y terminó porque yo quería sacar a la Ida de Cuba, ese personaje quería que llegara a un lugar y se encontrara como una niña, como un niño que tiene que aprenderlo todo porque no sabe cómo es el mundo. Y necesité de los otros, de Yokandra, de los otros personajes, y así fue como se fue formando el todo cotidiano, que es una segunda parte, pero independiente de la historia de Yokandra, pero ya en el exilio, en París. Si bien es cierto que usted está en el exilio y que está en contra de lo que ocurre en Cuba, sin embargo, no le gustan mucho algunas cosas que ocurren, como por ejemplo, llama usted la disidencia cacahuetera. ¿A qué se ha referido? No, yo creo que pasado todos estos años hay una verdadera disidencia y luego hay una disidencia que se va inventando en el mismo estilo que se ha ido recuperando el cadáver del castrismo. O sea, cuando sucede la enfermedad de Fidel Castro hay un momento, que es donde yo cierro la ficción Fidel, que pudo haber cambios en Cuba si hubiera habido una disidencia mucho más fuerte y si el mundo lo hubiera apoyado. No, lo que no sucedió, tampoco sucedió, el mundo no nos apoyó el 5 de agosto del 94, donde también la gente se lanzó a las calles y no pasó nada, como ha pasado en los países árabes ahora. El mundo no nos apoyó como lo apoyaron a ellos, como los están apoyando. Después vino entre comillas, porque yo nunca la tuve, esperanza con Raúl Castro, que tuvieron otros, y dentro de ese cambio con Raúl Castro, o sea, con Castro II, en una sucesión dinástico Castro-comunista, pues se dio, la gente creyó, algunas personas creyeron en que iba a haber cambios a lo que yo llamo la esperanza de un raulismo light por otros. Porque es cierto que la personalidad de Raúl Castro es muy diferente a la de Fidel Castro, que el hombre es mucho más, en pequeños grupos es mucho más abierto, es jaranero, hace chistes. Entonces la gente pensó que iba a haber otra cosa, que iba a ser diferente. 3 años después no ha habido nada. Después estuvo la muerte de Orlando Zapata Tamayo, asesinado en una huelga de hambre porque le negaron el agua dentro de una cárcel, que tiene que ver también, si ponemos a compararnos, con la muerte del bloguero que asesinaron en Egipto, y que es la razón por la del el hombre que vendía verduras en Túnez, en la calle. Y tampoco pasó nada, ¿por qué? Porque inmediatamente hubo, al día siguiente, una huelga de hambre que generó toda la tensión, la de Guillermo Fariñas, hacia este personaje. Si esa tensión no se hubiera controlado, no se hubiera centrado en otra huelga de hambre que no tenía razón de ser, porque ¿qué es lo que estaba pidiendo Fariñas? Que los presos fueran desterrados a España. Bueno, lo consiguió, pero no ha sido la solución. O sea, no se puede seguir buscando soluciones para escapar o para que vengan los turistas o para que la gente viva un poquitín mejor. No, se trata de buscar la libertad y la democracia. Por eso dice usted que hay que pedir la libertad con dignidad y ser un opositor digno. Sí, yo creo que es lo que ha habido en todas partes. Aquí, por ejemplo, en América Latina nosotros encontramos también muchos bichos. Hay mucha bichería política en todas partes, pero hay mucha gente digna. Y hay mucha gente que está, sobre todo trabajadores, gente en la calle que no se merecen que estén jugando de un lado y de otro con lo que realmente quieren y necesitan, que es vivir normalmente, vivir como un ser humano normal, tener trabajos, tener que sus familias puedan vivir un poco mejor o mejor, como viven otras familias. Pero eso es lo que quiere la gente. Por eso se eligen a los políticos, por eso hay democracia. En las cosas más recientes que está escribiendo, ¿todo eso se traduce de alguna manera en su literatura? Sí, en el todo cotidiano, por ejemplo, yo quería evitar el tema de la guerra, porque no quería caer en maniqueísmos en relación a la guerra. Sin embargo, como yo había estado había tenido personas muy cercanas cuando la guerra del Líbano, esas personas estaban bajo los bombardeos, esto, lo otro, y me estaban escribiendo, me decían, esto es lo que está pasando, no podemos salir de aquí. A ver, además es una amiga muy querida con 4 niños. Entonces
busqué acercarme al tema de la guerra por una vía diferente, la vía de cómo ve la mujer la guerra y cómo ven los niños la guerra. Una guerra que no les toca, pero que les toca por azar, por haber estado ahí de casualidad. De casualidad no, porque el padre de los niños es libanés. Y después otras actualidades que de manera indirecta tocan a Cuba, o sea, otras realidades, como es el caso de la elección de Barack Obama en Estados Unidos, que tantos años después, un hombre como Barack Obama, con todas las referencias importantes que tiene, puede ser presidente en Estados Unidos, y 52 años después en Cuba no ha cambiado nada. O sea, cómo va cambiando el mundo, cómo los mapas cambian, cómo todo cambia, y la isla cada vez se entierra más en sí misma. Eso me interesa mucho, me interesa no solo mi visión, sino yo oigo, como he hecho periodismo, y la visión de la gente, de lo que dice la gente sobre por qué esto pasa en tal lugar, por qué sucede esto en un país como Estados Unidos, y al lado en Cuba no sucede nada. Y finalmente, ¿qué espera? La libertad y la democracia para Cuba, una vida normal para los cubanos. Lo espero a veces desesperanzada, pero a veces depende, hay momentos que me hundo, porque como cualquier ser humano, yo no soy nadie, no soy más que una escritora, o sea que los escritores tenemos momentos de grandes melancolías y tristezas. Entonces yo veo que la gente se va muriendo a mi alrededor, gente de mucho valor. El pintor surrealista Jorge Camacho, gran surrealista, uno de los últimos surrealistas, acaba de fallecer. Era un hombre que hizo, junto con el escritor Reinaldo Arenas, un plebiscito a Fidel Castro, y acaba de fallecer. Yo me acuerdo que siempre que nos reuníamos decía, lo único que no quiero es morirme sin ver a Cuba libre. Y murió, acaba de morir, y eso es un dolor que uno no puede evitar, ¿no? Pero me esperanzo porque creo que hay gente también dentro de Cuba con una fuerza extraordinaria, con un valor extraordinario. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Zoe Valdés. Vamos a la pausa y regresaremos con las salas de exposiciones.